Querida tribu, bienvenido a esta entrevista. Estoy seguro que te sigue causando dudas, sigues teniendo algo de incertidumbre por el tema de la relación México-Estados Unidos. Pues el día de hoy vamos a hablar de eso y nos da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí en Aldea Financiera a un gran amigo de este podcast, a Rafa Fernández de Castro. Él es el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Además, ha sido asesor del presidente Calderón, ha sido asesor de diversos gobiernos y por supuesto tiene en su autoría varios libros. Y le damos la bienvenida aquí a los micrófonos y cámaras de Aldea Financiera. Rafa, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Al contrario, me da mucho gusto estar contigo, Roberto. Oye, pues, la relación México-Estados Unidos. Estamos en un momento complicado. ¿Llegó un cambio que perdurará hacia futuro o hacia dónde lo ves tú? La configuración que estamos teniendo de ahora hacia adelante. Mira, ya tenemos, yo te diría, 8, casi 9 años de trumpismo. ¿A qué me refiero? A que, bueno, Trump empezó, empezó su intentona para la primera presidencia en 2015, entonces realmente 10 años de trumpismo. En los últimos 10 años él ha sido el actor más importante justamente en el sistema, en el escenario político de los Estados Unidos. Y la verdad de las cosas es que lo que estamos viendo en los 3 años, así parece, en los 2 meses y medio que lleva de presidente, casi 3 meses, la verdad es un Trump pues muy poderoso, un Trump muy conocedor, mucho más conocedor que el Trump 1.0 y sobre todo un Trump mucho más vengativo. Yo soy de la idea, ante esta pregunta, yo soy de la idea que los próximos 4 años van a ser una montaña rusa en la relación bilateral y que depende mucho de lo que pase en la elección de medio término, es decir, en noviembre del próximo año, del 2026. Si Trump logra que los republicanos conserven la Cámara Baja, generalmente en la elección de medio término pierde el partido en la Casa Blanca. Sin embargo, Trump y los republicanos están decididos a no perder. ¿Y cómo lo van a hacer? No solamente en base a popular, hay que ser muy claros en esto, sino en base al mejor estilo priista. Es decir, se quieren robar la elección. ¿Cómo se roba una elección en Estados Unidos? Muy sencillo, inhibiendo el voto de las minorías. Eso ya lo está haciendo Trump. Los republicanos lo saben hacer bien. Por ejemplo, están pidiendo que los votos que no lleguen el mismo día de la elección, que lleguen por correo, no se contabilicen, que se necesita una identificación para votar. En Estados Unidos no es como en México, que todos tenemos un INE para votar y que el INE es la identificación más importante. Si uno va al banco le pide al INE y si uno lleva el pasaporte uno tiene que llevar al menos otro documento porque no es suficiente el pasaporte. Correcto. Esa identificación no existe en Estados Unidos. La licencia tradicionalmente, ¿no? Sí, pero es por estado. En algunos estados es más importante y otro. No todo el mundo maneja, no todo el mundo tiene licencia. Correcto. Entonces esto se vuelve muy complicado y ya saben los republicanos que esto inhibe el voto de las minorías, de los jóvenes, por ejemplo, que tienden a votar justamente demócrata y también, desde luego, yo diría, de las minorías étnicas, por ejemplo, los negros, los latinos, los mexicanos entre ellos y los asiáticos, ellos sí tienen más identificaciones. Entonces, ahí se juega mucho. Entonces, yo diría, lo que estamos viviendo en la relación México-Estados Unidos es inédito, pero yo no lo pondría en términos de México. México en esto, Roberto, no es tan importante. O sea, México ya no está solo. En el Trump 1.0, realmente en su campaña, a México lo agarró de puerquito. Éramos la piñata de Trump. Que si el muro, que si el Telecán, que si iba el peor tratado del mundo, que si iba a deportar a muchos migrantes mexicanos y que si los migrantes eran violadores y eran la escornia, lo peor que les estaban mandando a Estados Unidos. Trump ahora la trae con todo el mundo. En buen francés, como lo dice el gran ideólogo del trumpismo que se llama Steve Bannon, dice que la estrategia de Trump de caos es llenar la zona de mierda. Y lo digo porque digo en el buen francés de Bannon, claro, porque es de la manera que lo utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Que están tratando de llenar Washington de tantas iniciativas por todos lados, que entonces, y así lo dice Bannon, la prensa no puede cubrir todo,
Los demócratas no pueden contraatacar. Todo, así es. Y desde luego los países como México, los países extranjeros, pues evidentemente no sabemos ni por dónde. Entonces yo te diría, es una especie de caos con estrategia y es un Trump decidido a todo. Es un Trump, digamos, que es muy peligroso porque evidentemente ya sabemos, digamos, que las democracias es, digamos, muy ineficiente como sistema político, pero muy seguro porque nadie tiene el control absoluto. El problema es que en Estados Unidos estamos viendo una especie como de monarquía dictatorial. Sí, algo... Trump está gobernando, Roberto, sin ataduras, es decir, no solamente tiene los tres poderes alineados, el Ejecutivo, el Legislativo y la Suprema Corte. Hay evidentemente bastante, digamos, cortes de distritos sobre todo están contraatacándolo, pero yo creo que la Suprema Corte la tiene con él. Y entonces este Trump, yo te diría, además tiene un gabinete de yes men. Todos le dicen, claro, sí, señor presidente. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Sí. Entonces, los cocodrilos vuelan bajito. Así es. Entonces, este es un presidente que por eso está cometiendo tantos errores también, pero por otro lado está siendo implacable con sus críticos. Yo te diría, el sello distintivo de Trump es su estilo personal de gobernar es un hombre sumamente vengativo. Quien se le atraviesa, yo te diría, no hay un republicano que se le haya atravesado, que haya cruzado espaldas con él, que no esté muerto, políticamente hablando. Correcto. Todos los ha hecho pedazos. Es un Trump, hay que ver la película de The Apprentice, creo que ya te lo había dicho, porque ahí sale mucho, digamos, ese estilo, por qué Trump es así. Y la verdad de las cosas, lo estamos viendo. Por ejemplo, se está a este señor Zuckerberg, al dueño de Meta, al dueño de Facebook y antes también de Twitter, que ahora es X. Sí. Lo están enjuiciando en Estados Unidos y es muy probable que le vayan a romper el monopolio de comunicación que tienen. ¿Por qué le van a hacer esto? Porque cruzó espadas con Trump. Correcto. Porque cuando Trump incitó a la rebelión del Capitolio el 20 de enero del 2021, no, el 6 de enero del 2021, utilizó lenguaje muy violento y entonces por eso lo sacaron de Facebook y por eso lo sacaron de Twitter. Claro. Y entonces ahora, no obstante que Mark Zuckerberg ha estado cabildeando a Trump, que le dio $1 millón para su ceremonia de inauguración, y tratar de suavizar y que las además cosas. Lo fue a visitar a Mar del Lago y demás, Trump no se olvida de eso. Si tú tuviste una afrenta con Trump, él te lo va a cobrar y te lo va a cobrar 20 o 30 veces más fuerte. Entonces yo te diría, este Trump es el que está gobernando. Lo que estamos viendo, Roberto, y eso es muy importante para digamos, escucha, la gente que te escucha, sobre todo los financieros, es que claramente estamos entrando a un nuevo mundo. Yo te diría, vamos a regresar a una especie de mundo bipolar. No nos confundamos. Estados Unidos lo que quiere hacer es tener un grupo de países que comercian con él, aunque nos cueste entrar pagando aranceles, pero digamos, claramente Trump está dividiendo y está creando, con los ataques a China, está creando realmente dos polos. China, me parece que en Asia y en muchos países en que ha invertido, África, desde luego, va a haber, digamos, muchos países en desarrollo se van a aliar con China. Entiendo. Y muchos otros países se van, no sé si aliar, pero no nos va a quedar otra más que jalar con Estados Unidos. Entonces estamos viendo una nueva, vamos a ver el resurgimiento de una economía bipolar, ya no tan global como la que estamos viviendo, y esto, digamos, va a costar mucho, pero Trump está decidido. Trump es un tipo que tiene dos fijaciones, los aranceles y la migración, y le va a seguir en eso. Ya vimos un poquito lo que está haciendo con los aranceles, trae un desastre en el mundo entero. En el tema migratorio apenas estamos viendo el inicio de lo que viene. Lo que ya podemos ver es que la gente tiene mucho miedo. Hay mucho miedo. Hay miedo terrible. Hay muchos mexicanos que no están viajando. Hay mucha gente que no está viajando aquí. Aquí en la facultad de la Universidad de California en San Diego, que tenemos una facultad, yo diría, pues muy internacional. Yo diría, yo soy el único profesor con Green Card que está viajando. Nadie está saliendo de Estados Unidos. Les da mucho miedo.
Ayer me Aún con comentaron, Green Card, los otros profesores. no estamos hablando de visa, estamos hablando de Green Card, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ayer me lo explicaba, por ejemplo, una compañera mía, profesora de la India, y ella me decía, lo que pasa es que yo tengo 2 niños americanos y mi esposo es americano y yo apenas tengo Green Card. Si yo salgo y no me dejan entrar, me destrozan a mi familia, claro, porque me los tengo que sacar de aquí. Yo no los puedo dejar solos aquí y ellos son americanos. Yo no estoy lista para regresarme a la India o para irme a otro país. ¿Y se están viendo casos de esta naturaleza? Porque entiendo que hay un gran número de personas que han sido deportadas y hay casos sonados de circunstancias complejas. Inclusive aquí en la Universidad de San Diego se dio algún caso, pero sí está viendo esa acidez en las autoridades migratorias para no dejar entrar. Desde luego que sí. O sea, lo que le hicieron, por ejemplo, a esta estudiante de la Universidad de Tufts en Boston, es decir, porque ella escribió un editorial criticando a Israel hace 3 años. No fue en San Diego, fue en Boston. Esto fue en Boston. Yeah. Le echaron el ojo. Hay 35 estudiantes de nuestra universidad, la Universidad de California en San Diego, que les han quitado la visa. Eso es lo que no escuché. tenemos la información de dónde son. Lo que sí sabemos es que aparentemente todos ellos tenían una falta con la justicia. No sabemos qué tipo de falta. Puede ser desde un DUI, es decir, manejar en estado de ebriedad, o algo administrativo, no lo sabemos. Pero eso ha causado escozor, es decir, hay mucho miedo en Estados Unidos, hay miedo de que si sales no te dejen entrar y todo el mundo te está diciendo si sales, regresa y trae un celular blanco, es decir, no traigas tu celular con tus redes sociales porque te van a buscar todo, te pueden revisar y lo mismo con tu computadora. Entonces, por ejemplo, lo que nos están diciendo aquí en la facultad es que tratemos de no salir más que sea necesario. Ya. Que entremos con celulares, digamos, limpios y computadoras limpias y que, pues, definitivamente los que no tienen, yo sí la tengo un Global Entry, pero no cualquier país tiene Global Entry, son nada más 30 países los que tienen acceso al Global Entry, porque eso te facilita la entrada a los Estados Unidos. Entonces, yo diría que esto ya se había vivido en Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, en los 1950, cuando el senador Joe McCarthy, que era un furibundo come comunistas, acusaba a mucha gente de ser comunista y causó mucho, sobre todo en las universidades, causó mucho pánico. Ahora es muy distinto y es mucho peor, porque no estamos hablando de un senador, estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Claro. O sea, la gente que está en la Casa Blanca está causando pánico. Yo lo que le compartiría a tu auditorio, Roberto, es que hay que seguir a un señor que se llama Stephen Miller. Él es el cerebro tenebroso, yo así lo pondría, de la política migratoria de Trump. Él es, su título en la Casa Blanca, él es el Deputy Chief of Staff for Domestic Policy, es decir, es el número 2 del equipo de la Casa Blanca y está encargado de la política interna. Y este es el jovencito de California que tiene una acidez contra los migrantes brutal, que desde jovencito ha ido acumulando un archivo con todos los crímenes que han cometido los migrantes sin documentos en Estados Unidos, y ese archivo se utiliza cada vez que Trump tiene un rally político. Sacan estas fotografías de esta familia, por ejemplo, de Nueva Jersey, que a su hija en el high school la mataron unos mareros salvadoreños. Caray. Y entonces cuando pasan ese corto, evidentemente los seguidores de Trump dicen, claro, que los corran, que se vayan. Sí, los migrantes indocumentados han cometido algunos crímenes, pero cometen muchos menos crímenes que los ciudadanos americanos, que la gente que ya está aquí. Pero bueno, eso es poner las cosas fuera de contexto y a mí me parece, digamos, que viene muy fuerte el tema antimigración. La frontera está muy endurecida. Yo, las últimas veces que he ido a Tijuana, cuando regreso, no hay nadie, está vacía. La garita, por cierto, han sido muy amables conmigo. Yo paso por las líneas Entry. La última vez, yo te diría, la última vez hace unos días que crucé a Tijuana, cuando venía de regreso, nunca en los más de 7 años que llevo viviendo en San Diego me había tocado tan poco tráfico. Es decir, entré como mantequilla, ¡boom! Llegué hasta
al oficial. Tan es así que no había sacado mis documentos. Entonces saco mi green card y mi global entry, se las entrego al funcionario, al oficial. Ni siquiera las ve y me pregunta, ¿Are you a good guy? Y entonces no sé si era en broma, le digo, I think so, creo que sí. Me dice, y se ríe y me dice, aquí están sus documentos, pasa. Entonces uno no sabe a qué atenerse. Sabemos que a mucha gente la están mandando a revisión secundaria y ahí es donde te analizan cosas. Entonces sí, yo te diría, hay mucho miedo. Yo he tomado mi decisión. Mis dos hijos están viviendo en los Estados Unidos, una está estudiando, la otra está trabajando, pero ellos, digamos, yo considero que si a mí me expulsan de Estados Unidos, no los voy a arrastrar conmigo, porque no son mis dependientes económicos. Claro. Pero evidentemente, si fueran mis dependientes económicos, es muy probable que yo, como la gran mayoría de los profesores de esta universidad, no están saliendo al extranjero. Les da miedo salir y que no nos dejen entrar de regreso. Esto que estoy diciendo es inaudito para Estados Unidos. Es un good guy, ¿no? Pues mira, para los trumpistas somos bad guys porque tendemos a ser, hay que decirlo, las universidades en Estados Unidos tienden a ser bastiones de libertades, bastiones de ideas progresistas, que eso nos ha pasado la mano probablemente en esto, que se nos ha pasado la mano de no tener una buena conversación con los conservadores, con la gente de extrema derecha. Sí creo que uno de los, yo te diría, de los credos del trumpismo, ¿qué es el trumpismo? Mira, ideológicamente tiene mucho que ver, es un movimiento antiprogresista, es un movimiento anti-woke. Woke es una palabra que en inglés designa a la gente progresista. Woke es así, digamos, se entendía en los años 70, era la gente, digamos, woke quiere decir despierto, era la gente muy despierta a la discriminación racial, ¿sí? Después, esto en el 2010, se le llamó así a la gente que era muy progresista, la gente, digamos, que hablaba, pues, ya con estos artículos indeterminados para el sexo, no de ella y él, sino varias otras cosas. Aparentemente, sí lo creo, hubo una exageración de los progres. Todos los extremos a veces son malos, ¿no? Y el hablar ya, digamos, de que había no sé cuántas categorías de sexo, pues yo mismo no entendía nada. Y había una exageración en ciertos atletas que eran transexuales y que quien nació hombre competía contra una mujer y evidentemente llevaba una ventaja. Sin embargo, hay que decirlo, estos eran muy pocos. Atletas de primer nivel que competían, así eran como 20. Claro. Y ahora el trumpismo está haciendo un escarmiento con esto brutal. Yo te diría que el antiprogre o el antiwoquismo, como decimos en inglés, está jugando las veces que jugaba el anticomunismo durante la Guerra Fría. Es decir, los trumpistas o los republicanos son muy plurales. Tienes gentes como Elon Musk, que es una gente, digamos, muy de tecnología y muy global en cuanto a migración. Él dice, se necesita traer a gente brillante a Estados Unidos. Claro. Hay otro extremo, los nacionalistas trumpistas dicen, no, que no venga nadie. Un Steve Bannon dice, no. Nadie. Y si son minorías étnicas, menos. Si son morenos, que no vengan para acá. No solamente negros, morenos como nosotros. Así es. Entonces, y el pegamento de todo esto es el antiwoquismo. Como antiguamente durante la confrontación con la ex Unión Soviética era el anticomunismo lo que unía a los conservadores, ahora es las ideas antiprogre. Ha habido en Estados Unidos en los últimos 15 años yo diría, una verdaderamente guerra cultural en que liberales no se hablan con conservadores. Y para los conservadores un tema muy importante es que no entren los migrantes. Oye, Rafa, y esto que se está viendo, me parece que los mecanismos de compensación que existe en una democracia como tradicionalmente se tenía o se tiene en Estados Unidos, donde tienes al gobierno evidentemente, pero tienes organismos como las universidades, como los organismos de la sociedad civil, los propios medios de comunicación. Cuando estamos teniendo un acallamiento o digamos, un tratamiento a lo que dices, si no estás conmigo, no estás en contra mía, eso
pues destruye esos mecanismos de compensación, y a lo largo de la historia hemos visto que pues, eso lleva a cuestiones hasta de tiranía y no llevan a cosas buenas, ¿no? Y no al desarrollo de los países, por supuesto. ¿Ves que se tiene ese riesgo en los Estados Unidos? Desde luego. Yo te diría, Estados Unidos ya no es una democracia, claramente, y ya no es una democracia porque uno de los dos partidos políticos, que es el republicano, ya no reconoce el triunfo electoral del otro. Punto. Eso ya no lo hace una democracia. Lo que pasó en Estados Unidos, que ha sido la democracia más vibrante y más ejemplar del planeta, se durmió en sus laureles. Entonces no actualizó sus instituciones. Entonces resulta que, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema electoral sumamente caduco que se llama el colegio electoral, que lo inventaron a finales del siglo XVIII los padres fundadores, el constituyente americano, y había en Estados Unidos el mito de la infalibilidad del constituyente. Evidentemente eso no eran infalibles, eso ya no existe. Entonces Estados Unidos no tiene, por ejemplo, organismos independientes. No tiene un IFE o un INE como tiene México, y entonces la verdad las cosas son un desastre las elecciones. Entonces, y lo que estamos viendo ahora es un Trump que está gobernando sin ataduras, él siempre admiró a los tiranos como Xi Jinping, como Vladimir Putin. Es decir, a Trump le choca pasar las aduanas del Congreso. Claro, sí. A Trump le choca pasar las aduanas de la prensa. Yo diría, ahorita tiene el Congreso con él, tiene a la Suprema Corte con él y a la mitad de la prensa. Ese es un problema. A Nixon, al último presidente que tuvo que renunciar antes que le hicieran un juicio de desafuero, un impeachment, la prensa acabó con él. El problema de la prensa ahora es que tenemos en Estados Unidos un sistema bifurcado de prensa. Tienes una prensa, yo diría, fantástica, revistas como The Atlantic, diarios como The New York Times, revistas como la inglesa The Economist, que están haciendo una cobertura maravillosa. Extraordinaria, así es. Pero por otro lado tienes otro ecosistema que es el de Breitbart News, o tienes Fox News, ajá, en el que vivimos una realidad alterna. Es decir, para ellos todo lo que dice Trump es verdad, para ellos los datos no cuentan, entonces Trump se alimenta mucho del otro. Entonces, aunque el New York Times está haciendo una cobertura fantástica, muy buena, sí, Trump y sus secuaces, así lo pondría, tienen otro ecosistema, que es Fox News, y también tienen ahora algo importantísimo, que es justamente X, lo que era Twitter. Así es. Pertenece justamente, yo diría, al primer ministro sin cartera. Y descuidándonos hasta TikTok se viene de este lado, ¿no? Al primer ministro sin cartera de los Estados Unidos, se llama Elon Musk. Él es, después de Trump, el hombre más importante de los Estados Unidos. Y él es el dueño, digamos, de lo que era Twitter. Y ahí hay un ecosistema. Musk tiene más de 200 millones de seguidores en su cuenta. Y evidentemente, pues, todo lo que dice el señor y el apoyo que le da a Trump. Entonces, yo te diría que la prensa prestigiada no las tiene todas consigo. Y lo que sí hay que decir, Roberto, es que Trump se las trae. Es un maravilloso comunicador. Es un tuitero que tiene los reflejos de un chavo. Impresionante. La manera que utiliza el tuit, la manera que Entonces, la verdad, las cosas es un comunicador muy eficiente. Es una gente que duerme muy poco, que trabaja 20, 21 horas al día y que él sabe, porque esa es la sabiduría que le dio ya estar 4 años antes en la Casa Blanca, que tiene muy poco tiempo para hacer las cosas y por eso están inundando la zona, como dice Steve Bannon, de mierda. Yo al público mexicano me gusta dar este ejemplo. Ya sabemos que AMLO, López Obrador, fue muy eficiente en su comunicación en sus primeros 6 años y que pues, nos dejó unos legados funestos, como es mucha inseguridad en México y por otro lado esta reforma, digamos, judicial que va a afectar muchísimo. Yo diría la paz social mexicana, no solamente la economía, porque la confianza. Bueno, sí. Imagínese, los que me están escuchando, imagínate, Roberto,
que López Obrador pudiera regresar a la presidencia de México dentro de 6 años, cuando acabe Claudia Sheinbaum. Claro. ¿Te imaginas lo sofisticado y lo brutal que sería como presidente? Sí, sería Eso es algo. lo que está pasando con Trump en Estados Unidos. Se fue 4 años a la banca y ahí estuvo pensando qué iba a hacer. 2.0, claro. Estuvo acumulando enemigos y ahora que está de regreso no perdona a nadie ni a nadie. Yo te diría, tiene ahorita 3 luchas abiertas muy fuertes. La primera tiene que ver, yo te diría, con China, que esa es la internacional. Es con el mundo, pero es con China finalmente. Y claramente él quiere todo lo que se llama la Pax Americana, es decir, es el liderazgo de Estados Unidos por 80 años, que Estados Unidos era el líder de las tecnologías. De las instituciones de Occidente, desde la ONU hasta la OTAN y demás. Además, claro. Las está reventando por dentro. Entonces, primero que nada, tienes eso. Luego, esa es la obsesión de Trump. Un enfrentamiento duro con China y digamos, y un mundo de suma cero, en que estás conmigo o estás en contra de mí. Segundo, tiene una recepción muy, muy fuerte por los migrantes, y ahí la frontera de México es la primera línea. Y ahora está agarrando una obsesión muy fuerte contra las universidades. ¿Por qué? Porque pues, somos centros de pensamiento independientes. Está el caso de Harvard. Que y tienes el caso de Harvard, que estaba yo leyendo un artículo muy bueno, que lo recomiendo abiertamente, de David Ignatius, editorialista de Harvard Review, ¿verdad? De The Washington Post. Ah, de Washington. Y David Ignatius escribió un artículo muy bonito que se llama Harvard está perdiendo su endowment, pero está salvando su alma. Es decir, además a Harvard no le quedaba otro. Tiene 53 mil millones de dólares en su endowment, ¿verdad? Sí, pero digamos, pero esos más de 8 mil millones de dólares que les venían del gobierno federal, pues sí. Es muchísimo dinero, es un golpazo terrible. Yo te diría, no le dejó otra, porque realmente era tan abierta la amenaza y tan infundada la amenaza a Harvard, que Harvard se unificó y está luchando en contra de Trump. Eso es lo que necesitamos en Estados Unidos. A ver, Trump ha atacado más o menos como a 15 despachos de abogados. Despacho que ha ayudado a un enemigo de él, simple y sencillamente a través de una orden ejecutiva, les impide pisar, por ejemplo, una oficina pública. Les impide hablar con un funcionario público. Es decir, les quita el trabajo. Wow. De esos 15 despachos, como 10 se han doblado a Trump y como 5 lo están combatiendo. Lo que necesitamos es que la gente como Harvard, que las instituciones como estos despachos de abogados le combatan a Trump. Porque si todo el mundo se le pliega a sus peticiones y si todo el mundo cae en el miedo, pues evidentemente el señor va a gobernar como tirano. El trumpismo no tiene remedio. Ya logró que el mundo no le confíe en Estados Unidos. Entonces, no nos hagamos bolas los mexicanos. Estamos viviendo en un nuevo mundo. En un mundo en que Estados Unidos ya no es confiable, en un mundo en que Estados Unidos reventó la Pax Americana por dentro y que está liderado por un enemigo que tiene verdaderamente, yo así lo pondría, pues un celo antimigrante y un celo racista muy alto. Entonces, México tiene que pensar muy bien cómo nos vamos a relacionar con un Estados Unidos en donde el trumpismo ha llegado de alguna manera para quedarse. Eso te iba a preguntar, la relación México-Estados Unidos, por lo que comentas, pareciera que pudiera fructiferar, estrecharse más o verdaderamente llegar a un rompimiento. ¿Qué opinas de lo que el reto que tiene en este momento el gobierno mexicano, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum, ante esta relación y desde tu óptica, cuáles son los pasos que se deberían de seguir? Mira, yo te diría que Claudia Sheinbaum ha manejado muy bien a Trump. De acuerdo. Ha sorprendido no solamente a los mexicanos y a las mexicanas, sino al mundo entero, porque ha mostrado mucho gravitas en relacionarse con Trump, porque siempre ha tenido la cabeza fría, ha tenido la mano firme. Y algo muy, muy importante en todo esto es que siempre ha estado muy preparada para sus reuniones telefónicas con Trump, le ayuda a que hable inglés y le ayuda a que le entrenó muy bien López Obrador. Claro. Ella toda su vida ha tratado con un hombre fuerte, tipo Trump, que es López Obrador, un populista duro y puro, y entonces está bien entrenado. Una cosa muy importante, Trump respeta el poder y sabe a Claudia poderosa, sabe que tiene más de 80% de popularidad y eso hace que Trump la respete. Sin embargo,
yo considero lo siguiente. Si Trump tuvo los pantalones, por no decir una palabra más fuerte, al estilo Bannon, Sí. para golpear a Canadá como lo ha golpeado, para ese escarnio de Canadá como lo ha hecho, siempre puede hacérselo a México. Es decir, no había mejor vecino para Estados Unidos que Canadá. Canadá es un vecinazo. Claro. Es un país lleno de Estado de Derecho, es un país sin crimen, es un capitalismo humano, con muchas instituciones muy progresistas. ¿Vale? Lo acompañó en guerras, Canadá, en todo. Así es, ha luchado muchas guerras con ellos. Gracias a Canadá hay un pacto desde los años 50 de inteligencia y militar que se llama la NORAD, que gracias a eso tenemos un escudo de protección en toda América del Norte y por eso tenemos tanta paz en América del Norte. Entonces, si Trump le hizo eso a Canadá, siempre se lo puede hacer en México. No nos confiemos. El tema no está en los aranceles. Los aranceles sabemos cómo defendernos. El tema está en el Estado de Derecho en Estados Unidos. El tema está en el estado de miedo que vivimos las gentes, que los extranjeros que estamos en Estados Unidos y que tenemos una asociación, una manera, sí, estamos vulnerables porque no tenemos un pasaporte americano. La Green Card ya no es una gran cosa en Estados Unidos. Claro. Nos vuelve tan vulnerables casi como una gente que tiene visa. Estoy totalmente de acuerdo. Y Rafa, ya para terminar, se dijo de la lucha contra el fentanilo, una de los grandes motivadores que así esgrime Trump es esto. Como conclusión, si pudiéramos ver que se aumente la intervención de Estados Unidos hacia México buscando este control, inclusive declarando a los cárteles mexicanos ya ahora como organizaciones terroristas, sí pudiera haber mucho más intervencionismo. Mira, yo te lo pondría así, to be continued, porque hay muchos. Yo te diría, estamos en un momento muy delicado en la relación bilateral porque ya se le nombró a los carteles mexicanos organizaciones terroristas internacionales. Eso hace que muchos negocios y compañías mexicanas puedan caer muy fácilmente en las garras del Departamento de Justicia de Trump. Es decir, cualquier transacción, por pequeña que hayas tenido, con un cártel, así no sea voluntariamente, puede ser que te arruine tu negocio por grande o por pequeño que sea. Entonces, esto puede ser costosísimo. Entonces, amén de que pueda haber un ataque militar unilateral de Estados Unidos. Yo te diría, por lo pronto, económica y financieramente hablando, esta acta o esta orden ejecutiva que nombra a los carteles mexicanos, organizaciones terroristas internacionales, es gravísimo para la relación económica entre México y los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Rafa, por estar con nosotros. Y llegamos al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Dale like, compártelo y, por supuesto, danos tus comentarios. Por lo pronto me despido, ya sabes, deseándote que tengas un día con tendencia positiva. Nos vemos en la próxima.